Listo. Gracias, Jenny. Gracias. Bueno, entonces vamos con el tema de las prohibiciones de los trabajadores y, y vamos a tener participación todos, activamente. ¿Quién quiere empezar? Jenny, ¿quiere empezar? ¿Qué leíste? ¿Qué concepto tienes sobre esas prohibiciones? Profe, pues acá lo que estoy leyendo, pues generalmente son los que uno encuentra también en el, ¿qué? En el reglamento interno del trabajo. Y se prohíbe sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o Sí, productos elaborados. sí, Entonces, pues conozco, por ejemplo, casos, digamos, en hoteles que, digamos, si sobra la comida, pues no te la puedes llevar porque está sí, prohibido. sí, O si esto, pues llegas a tener una sanción si llegas a sacarla. sí. ¿Tú Mm, trabajas para hoteles? No, no es el caso que le pasó a una amiga, Sí. Ah, ok. que para Navidad, pues sobró de la novena y llevó para la casa y en la salida, pues se dieron cuenta y la sancionaron 2 semanas. Uy, carambas, claro. Sí. Pues lo del tema de no llegar bajo la influencia de alcohol o drogas, pues también eh, pues todo esto yo veo que se ve en el, ah, en el reglamento interno, pero son justas, ¿no? Porque pues para que todo sea correcto también en el trabajo. Sí, sí, claro. Tiene toda la razón. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe, buenas noches. Le Hola, habla Lía Zamora. hola, Lida Zamora. Una parte que sí se ve mucho en las empresas es el tema de hacer colecta, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en lugares de trabajo. Sí, Mucho, sobre todo las ventas de catálogo, ¿no? Entonces, digamos que eso siempre se hace casi que en todas las empresas existe, pero es una verdad a medias, ¿no? Sin que la jefe se dé cuenta, sin que la gerencia se dé cuenta, pero uno realmente, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajaba, en la mesa del comedor, dejaban todos los catálogos, describían con el nombre, pero uno preguntaba, ¿y quién son las revistas? De nadie. Pero sí, eso se ve mucho en las empresas y pues hay una razón de ser para eso. Creería yo que obviamente todos tenemos derechos a tener unos ingresos extras, pero el problema es que empiezan las dificultades con los trabajadores que se van sin pagar, que pretenden, como decía el profesor, que le vaya a recursos humanos o vaya a tesorería o donde pagan la nómina y digan, no, es que me quedo debiendo una plata. Si el trabajador no deja por escrito que le descuenten o que hagan ese pago, pues ahí no va a suceder nada, ¿no? exacto. Entonces, por eso es que prohíben eso, más que todo. Sí, sí, sí. Ese tema es así. Muchas veces lo que dicen es que se convirtió la empresa en un negocio y están descuidando la actividad que están desarrollando los trabajadores. Como hay otras empresas que les dicen a las señoras, listo, usted puede manejar ese tema, pero entonces lo va a hacer a la hora del almuerzo. No lo hagan en la jornada, ni siquiera en las pausas activas eh, lo hacen. Podría ser en algunas empresas que son un poquito condescendientes. Hay otras que definitivamente no lo permiten, porque es que ahí hay un tema que se maneja, el tema de la envidia, ¿no? La envidia, la calumnia es lo que más cala. Entonces, en las empresas grandes, sobre todo donde
temas, por ejemplo, empresas de la confección, donde uno ve que son muchas mujeres, eh, empresas muy grandes donde son mixtos los trabajos, puede conllevar a situaciones de intolerancia por el tema de los pagos, en fin. Entonces ellos tratan en lo posible de evitar incluso que entre los mismos trabajadores existan relaciones afectivas, que no trabaje el papá y el hijo, que no trabaje la mamá y el hijo, que hayan noviazgos, que hayan relaciones, porque ellos dicen que se puede prestar para hacer unas fuerzas de trabajo para cometer actos indebidos. Se tapan unos con otros. Y el día que despidan a la mamá, pues tienen que también despedir al hijo. Y si está el marido, pues casi que despidiendo a uno, tienen que despedir a 3 o a 4. Entonces, eso se puede presentar para dificultades más adelante. Bueno, gracias, Lida. ¿Quién otro quiere participar? Profe, Buenas noches, profe. Profe, yo, buenas noches. Bueno, adelante, Dani. profe, otra cosa que se ve mucho aquí de las prohibiciones es que usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del contrato encontrado. Esto se ve muy a menudo. Por ejemplo, en el área que yo me he desempeñado, en la parte de sandblasting y pintura, esto se ve que la gente se lleva, por ejemplo, las herramientas o se lleva la pintura para hacer trabajos, por ejemplo, por fuera de la estación, ¿sí me entienden? Trabajos en la casa o que necesito, uy, no, esta lija me sirve, entonces me la llevo porque la necesito allá. Sí. Entonces, se ve muy a menudo se autoprestan la pistola para pintar, por ejemplo. Sí, eso pasa muy a menudo. O se llevan la pintura o necesito un poquito de catalizador, entonces me llevo en un envase de esto. Sí, entonces, sí, señor. Uno de los sitios que quería participar ahí. Sí, señor. Bueno. Hoy en día se están llevando, buenas tardes, profe. Sí. Se están llevando hasta el alcohol y el gel antibacterial. Bueno, eso ahorita sí, claro, por la oportunidad lo hacen. Y la gente, pues igual, nosotros los que estamos en este salón, en esta clase, sabemos que tenemos que manejar mucho el tema de la conciencia. Si vemos que eso no se debe hacer, pues no lo hagamos. No lo hagamos. No lo hagamos porque eso nos puede traer unas consecuencias colaterales de despidos de trabajo. Entonces, nosotros estamos trabajando por ese de no hacer las cosas de forma negativa. Y eso es lo que el docente les está vendiendo la idea permanentemente. Se ve, por ejemplo, en las instituciones como esos abusos de autoridad. La semana pasada despidieron como a 4 de la oficina por abusos de autoridad. Y a mí lo que me causó curiosidad fue una de ellas, una mujer que despidieron, que yo nunca me llegué a imaginar, jamás me llegué a imaginar que tuviera tantos alcances. Y era como la jefe de la bandola. Y era muy sumisa, muy callada, no hablaba, a toda hora como asustadiza. Y era como la líder de la banda. Era como la que más alcances tenía. Se parecía como tontica, pero unos alcances tenaces, y eso causó mucho escozor y los jefes andan como muy, perdónenme en el término, como muy molestos, como muy desconfiados de todo el mundo, de qué puede estar pasando. Habían como unas especies de bonificaciones y de un momento a otro las quitaron. Entonces, los mismos trabajadores producen ese desconcierto a los jefes por esos abusos que se están cometiendo. Bueno,
¿Qué otro quiere hablar? Buenas noches, profe. Hola, Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, profe. Profe, pues leyendo el artículo 60, lo que más me llamó la atención y quiero compartir con mis compañeros es el numeral número 3, en el cual se estipula que no se puede ni se debe conservar armas en cualquier clase de sitio de trabajo. Eso sí, pues tiene una excepción, que son los que trabajan con las armas, digamos los celadores y personas relacionadas con el tema de seguridad. Entonces, como tal, yo quería también comentarles un ejemplo que sucedió en la empresa donde trabaja mi mamá. Ella trabaja en una empresa mecánica y utilizan rayadores que pues los hacen en la misma empresa. ¿Qué sucede? Que cogen ceguetas, las afilan y con eso rayan la lámina para cortarla. A un compañero de ella le vieron eso y le dijeron que eso para qué lo tenía. Y él especificó que lo tenía era para trabajar. Más sin embargo, arriba, en recursos humanos, le dijeron que eso era un arma. Y por ende, fue despedido de la empresa por tener supuestamente un arma, pero más sin embargo ellos explicaron que lo que tenía era algo de la empresa. Entonces, pues ese era mi aporte. Entonces, Pero es muy válido, Sebastián, porque en ese orden uno podría mirar efectivamente una posible defensa al trabajador buscando de pronto un despido injustificado, pero habría que probarle al juez que sí, efectivamente, sacarle filo a una cegueta produce un arma cortopunzante, pero eso también en un momento dado podría ser una herramienta de trabajo para lo que usted dice. Puede ser para marcar la lámina y poderla cortar. Y eso es muy común en los talleres de metalmecánica que usen esas herramientas manuales para desarrollar esa actividad. Muchas veces los trabajadores, pues digo yo, pobrecitos ellos, se aguantan los quemonazos porque primero pues ellos no tienen como el recurso económico para contratar un abogado. Si van al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo no es un apoyo, ellos no tienen un soporte jurídico de abogados de oficio que puedan defender los trabajadores. En general, el único abogado de oficio que tiene la jurisdicción es el derecho penal, porque cuando la persona la captura, en la lectura en la lectura de sus derechos le dicen que si él tiene un abogado de confianza lo puede llamar, y si no lo tiene, el Estado le nombra un abogado de confianza. En el derecho laboral puede darse el caso para el tema del demandado. Muchas veces el demandado no se notifica, no aparece, entonces el Estado nombra un curador ad litem, que es un abogado de oficio igual, pero se llama curador ad litem, para que represente al demandado y dentro del marco del debido proceso pueda desarrollarse la demanda, porque la demanda no puede quedar incurme ahí, la demanda no puede quedar ahí engavetada, porque resulta que hay un tema que se llama desistimiento tácito. Ese desistimiento tácito quiere decir que se produce si y solo si las partes en el proceso llevan más de 6 meses sin mover el proceso. Pero resulta que la excepción del desistimiento tácito es que no opera para el derecho laboral. Entonces, tienen que nombrar un curador y con ese curador avanzan en el proceso. Y muchas veces uno como curador, porque ahorita el tema está en que
a raíz del nacimiento del Código General del Proceso en el año 2014, la justicia tuvo una reforma y dentro de ese nacimiento del General del Proceso, el gobierno le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que tenía que establecer un sistema de las TIC para el manejo de la rama judicial, las TIC. Resulta que lo único que ellos hicieron fue exigir que en las demandas que anexaran los CDs donde aparecía la demanda con sus anexos. Eso fue todo el avance que hicieron de las TIC. Que en las demandas adjuntaran los CDs. Por eso el descalabro que tuvo la rama y que hoy día está cerrada. Ese tema de la pandemia hizo que los juzgados no tengan atención al público. Para uno ir al juzgado, tiene que llamar al juzgado, decir que necesita ir y si el que le contesta la llamada considera que es urgente que el abogado vaya, le da permiso para que vaya al juzgado. De lo contrario, todo lo tienen que manejar por las TIC. De modo pues que ese tema fue un tema violento, fue un tema delicado porque le tocó a los funcionarios de la rama meterse en el cuento de escanear todos los procesos, todos los documentos, escanearlos para poderlos sacar adelante y poderlos tener dentro del sistema para que las audiencias se pudieran realizar de forma virtual. Entonces, ese es un tema tanto de largo como de ancho, porque la falta de recurso económico muchas veces hace que no se pueda hacer una defensa efectiva frente a los trabajadores que son los más azotados por el tema empresarial. Bueno, Santiago, adelante. Santiago estaba pidiendo la palabra. No, profe, se activó el audio. Bueno, Pero de todas cuéntame. maneras, Profe, yo les quería compartir. Ya, vamos con Santiago que quiere hablar. Ok. ¿Qué leíste del artículo 60? bueno, yo leí faltar al trabajo sin justa causa Sí, de emprendimiento sin permiso del empleador. sí. Entonces, pues, a menos que ocurra lo que... ¿Qué ocurra qué, Santiago? Esperemos que se le reactive. A ver, Jason, cuéntanos. Hola, profe. Es que Hola. muchas veces dicen que no se puede revelar información, pero en el del trabajo, ¿sí? No se puede revelar información del trabajo, pero fuera del contrato le hacen firmar al trabajador una cláusula compromisoria Sí, para que el trabajador pague esa penalización cuando comete eso. Y dicen que exponen el caso ante conciliadores de Cámara de Comercio y después esto presta mérito ejecutivo. ¿Eso se puede, profe? sí, Jason. Mire, qué bueno que los que vayan a hablar levanten la manito y hablamos todos, ¿vale? Listo. Mire, Jason, existen unas cláusulas penales que se pueden colocar en esos contratos de confidencialidad, donde pueden decir que la persona que incumpla debe pagar una cláusula penal equivalente a por lo menos
el doble de lo que se pueda ganar durante un semestre. Entonces, si se gana 1.000.000 mensual, serían 6 al año, 6 al semestre, podrían colocar una cláusula penal de 10 millones. Cuando tú hablas de ese tema, es hablando de un tema de conciliación. Entonces, si se concilia y la parte no cumple, en la conciliación volvemos a este tema. Se tiene pactado, pero no se tiene el derecho adquirido. En la conciliación se adquiere el derecho porque las partes se pusieron de acuerdo, donde el que está conciliando dice, yo le voy a pagar 3 millones. Listo. Ese es un acuerdo de voluntades y quedó de pagar 3 millones. Si no lo hace en el tiempo previsto, esa acta es un derecho adquirido, por consiguiente, tiene mérito ejecutivo, porque ya tiene el derecho adquirido, ya lo adquirió. Entonces, tiene la oportunidad de hacer un mérito ejecutivo que es cobrar, y puede cobrar intereses, y aparece lo que hemos siempre hablado de la medida cautelar, que es el embargo de los bienes, el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes de la persona que está debiendo la plata. Pero los embargos en las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes tienen una excepción, que es el monto de lo que tenga la persona ahorrada o guardada en el banco. Y los montos son superiores a 36 millones. De modo pues que una personita que tenga 1.000.000, 2.000.000, 3 millones guardaditos en el banco y le llega un embargo, pues esa plática no se la embarga. ¿Por qué? Porque la ley dice que es después de 36 millones. ¿Listo? Bueno. ¿Quién otro levantó la manito? Profe, yo iba a hacer, era como en el artículo 70, como lo mencionó un compañero, donde decía que, no llegar tarde al trabajo, ¿sí? Sí. En la empresa donde trabajaba anteriormente, yo trabajaba con personas que llevaban muchos años en la empresa. Entonces, llevaban 50 años, 30 años. Incluso habían personas que la persona de tesorería ya estaba pensionada. Y resulta que pues uno evidenciaba que la gente ya cogía como confianza, entonces como ya eran personas que ya llevan mucho tiempo y de cierto modo ya se toman atribuciones, entonces eran personas que llegaban tarde y cuando el gerente les iba a hacer algún reclamo, pues se enojaban que porque les hacía el reclamo, que es que... O sea, ya tenían como mucha confianza. Y le pasó a una compañera yo estaba en ventas y ya estaba ahí en secretaría. Ella llegó tarde a la recepción y la señora de contabilidad que llevó mucho tiempo, claro, se enojó bastante, entonces eso se prestó y ahí pues se llevó al caso como a la chica se quejó porque dijo pues que sea justo para todos, que a todos nos exijan llegar a la hora que dice el reglamento, si es a las 7:30, pues que todos lleguemos a las 7:30. Y ahí ya pues la señora pues cogió a la chica entre ojos por hacerle por irse el comentario pues al jefe, ¿no? La observación, sí. Claro, pero ya son personas que ya cogen como esa confianza con la empresa, o sea, ya se relajan. Acuérdate, el acoso laboral, ahí empieza, ahí hace parte, porque el acoso laboral no es solamente del gerente de la empresa, sino del jefe inmediato. Ahí empieza el acoso laboral. Gracias, Luisa. Holman. Buenas noches, profe. Buenas, bienvenido. Profe, yo tengo una duda frente a lo que aclaraba ahorita el compañero Jefferson sobre estas cláusulas de confidencialidad. Tengo un conocido que está trabajando para una compañía. Normalmente los trabajos que nosotros ejercemos siempre van como siempre hacia la misma rama, ¿sí? Siempre van como hacia los mismos roles,
hacia la misma, como en la misma dirección, ¿sí? Si uno llega a generar algún tipo de cambio de trabajo. Esta persona me comunicaba que les habían hecho firmar una cláusula de confidencialidad que en los próximos 5 años no podía ejercer el mismo rol que estaba ejerciendo en esa compañía. ¿Se puede hacer eso de manera empresarial? Es que eso tiene tanto de largo como de ancho en el sentido de que tan pronto se termine el contrato laboral y tener esa medida estaría atentando contra el derecho al trabajo. Porque es que yo no sé hacer nada más. Yo soy abogado y si a mí me dicen que firme esa cláusula y por 5 años no puedo ejercer como abogado, terminó mi contrato en esa empresa y ¿qué me pongo a hacer? Eso sería una vulneración de los derechos y acuérdese que sería como una cláusula ineficaz. Claro, tenemos que firmarla, la podemos firmar, pero el momento en que yo me retire de la empresa o me retire, ahí es donde yo armo la pataleta. Porque imagínense, ustedes son ingenieros, ustedes no saben hacer nada más que ser ingenieros. Y que les digan, Inclusive no pueden lo que yo le ejercer. decía, profe, disculpe, profe, inclusive lo que yo le decía, si es, digamos, para trabajar, no sé, para el tema de hidrocarburos, un ingeniero petrolero, o sea, la cláusula decía que sencillamente él no podía ejercer en el sector de hidrocarburos, ¿sí? Frente a los siguientes 5 años. Sí, pero fíjate que ya tú y yo que hemos hecho un análisis jurídico de artículos anteriores, vemos que la ignorancia de la ley produce que la gente se afecte terriblemente. Pero ya nosotros conociendo y sabiendo que puede ser una cláusula ineficaz que está condensada en el Código Sustantivo del Trabajo, podríamos presentar una demanda ante un juez laboral para que él quite esa cláusula, porque es ineficaz, atenta contra el mínimo vital, o sea, con el alimento, la dignidad humana, atenta contra la salud, contra la vida, el derecho al trabajo. Todos esos derechos pueden afectar. Inclusive podríamos pensar, para no ir hasta la demanda laboral inicialmente, tratar de, por derecho de petición, solicitarle a la empresa que se revoque esa medida. Si no se revoca, podemos presentar inclusive una tutela para que en términos de 10 días el juez de tutela puede ordenarle a la empresa que revoque esa medida porque está lastimando, porque está vulnerando esos derechos fundamentales que nosotros estamos esgrimiendo en este momento. Obviamente que la tutela pues hay que saberla desarrollar. Como les dije yo a ustedes las noches anteriores, hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Si yo no lo sé pedir, que me están vulnerando esos derechos, pedirle al juez que me tutele esos derechos, o sea, que me dé el derecho, pues por eso muchas tutelas se pierden porque no saben pedir. Aun cuando puede ser muy risible, cuando dicen jurídicamente dice, hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Y a la gente le da risa porque lo lleva por el camino sexual. Pero jurídicamente es eso. Tenemos que saber pedir en la tutela que nos tutelen esos derechos que están siendo vulnerados para que nos concedan el derecho. Porque el juez tan pronto tutele, tan pronto salga el fallo de tutela, le está diciendo a la empresa, tiene 48 horas para que retire la medida. 48 horas. Pero claro, como es una tutela y es un fallo, pues el que pierde puede
presentar la impugnación ante el superior siguiente. Y el superior siguiente se demorará, ponle 20 días, por mucho, en fallar. Y casi siempre, en un 99%, el superior no se da la pela en modificar lo que el primero ordenó. Porque el de arriba lo que va a mirar es que se cumpla el debido proceso, que no haya una vulneración al debido proceso y que lo que actuó el primero lo haya actuado bajo el imperio de la ley. Entonces generalmente ratifican. Y una vez esté ratificado, en 48 horas tienen que quitar la medida. Muchas veces la gente es renuente en hacerlo. Entonces el que gana la tutela puede presentar un desacato de tutela ante el juez para que el juez en 20 días más, pues ya vamos casi un mes y medio, le pregunte al representante legal que le explique cuáles son los motivos, razones por la cual está incumpliendo la orden del juez. Y si no responde debidamente, ahí es donde viene el tema de un fallo que le dan cárcel a la persona que incumple la tutela. Y puede ser de 6 días a 6 meses. O sea que el tema, al final, es bien duro. O sea, Sí, profe, es que inclusive imagínese que ese caso se dio fue porque esta persona tenía un contrato a término fijo, sí, ¿sí? Y ya estaba a punto de renovársele el contrato y para hacerle firmar la renovación del contrato le incluyeron esa cláusula de confidencialidad y le aclararon que si no firmaba, pues no se le renovaba el contrato. sí, claro, Goldman, pero uno lo hace. Vamos a mirar un tema de pronto mañana sobre un tema que se llama ingresos. Ya hay una sección, los ingresos están divididos en 3 partes. Y hay una parte que habla de un tema muy especial y que por error, por desconocimiento de la norma jurídica del empleador, la utilizan y para ellos utilizar ese término pues es como algo magistral, es algo imperioso, es algo pues fuera de serie y resulta que ese es un error que lo puede conllevar al tipo al fracaso financiero. Y aquí, por la ineficacia de la cláusula, podríamos estar hablando de ese tema. Pero claro, lo que hemos hablado siempre, se requiere que el abogado que se coloque conozca el tema, que sea un abogado juicioso, que quiera defender los intereses del trabajador y que no esté mirando solamente en el factor económico, porque pues desgraciadamente si no hay gasolina, el carro no se mueve. Si no hay plata de por medio, el abogado no se mueve. Lamentablemente. Listo, Holman. ¿Alguien más Listo, profe, quería muchas gracias. compartir? ¿Quién más levantó la mano? Ronald, Cienfuegos, bienvenido. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Muy bien. No lo conozco. Ponga ahí un segundo la cámara. ¿Qué más, profe? Bien. Bueno, ¿Qué leíste del artículo 60? bueno, profe, la verdad, esto, por lo menos lo que en mi empresa, pues hace, o bueno, no se tiene en el, como en el, eh, bueno, con respecto al hacerla, el tema de las colectas, rifas y suscripciones, ese tema pues en mi empresa es muy común, así ellos lo tengan también prohibido en el reglamento interno
de la empresa, ¿sí? Pero aún así, pues esto se ve también en los jefes, lo vemos en los coordinadores, supervisores. Entonces, esto es más que todo, y más ahorita en el tema o en este tiempo de pandemia, se aumentó el tema de de implementar como rifas, este juegos tema de de, espectáculos. sí, como de implementar este tema de una ganancia extra. Entonces, esto, creería yo que esto es un poco, o bueno, entre comillas, podría decirlo, que es como un poco flexible en algunas empresas que se pueda dar este tema de como de las rifas o ventas de catálogo, como lo Pero decía Ronald, ¿sabe qué es la lo feo de compañera. la rifa? Que cuando uno, a veces uno compra el puesto y bota la boleta. Pero cuando uno la guarda, después va y le pregunta a la persona, venga, ¿quién se ganó la rifa? Ah, no, se la ganó un vecino allá de mi barrio. Y resulta que nadie se ganó la rifa. Y eso es lo feo. Pero bueno, uno dice, bueno, ay, de alguna manera le estoy colaborando a mi compañero. Yo no he sabido en mi vida de las rifas que he comprado en las empresas donde he trabajado, que han sido muchas, que me haya ganado una rifa. A veces pregunto, venga, ¿quién se la ganó? No, se la ganó mi primo. Baja, eso, nadie se la ganó. Y tenía un amigo que vendía boletas de carros, rifaba carros y eran muy caras. Eran, bueno, para esa época valían como a 50.000 pesos. Y eso era caro, eso era mucha plata, eso era muy costoso. Y, y muchas veces él mismo le decía a uno, era tanta la confianza que tenía con ese amigo que él decía, nadie se ganó el carro, porque me quedaron boletas y dentro de las boletas que quedaron, ahí quedó la boleta del carro. O sea que el tipo se quedaba con el carro y la utilidad era inmensa, era grandísima, porque toda la boletería que vendió y a esa plata. Entonces a mí como que no me gustaba el tema. Profe, tengo una pregunta. Sí, sí, tranquilo. No me gustaba mucho el tema y algún día no le compré boleta porque me incomodó el comentario del señor y me lo eché de enemigo. Y ahí el tema es como Me la lo eché de colaboración que enemigo. uno quiera tener. ¿Y cómo le parece que tuve la oportunidad de dictarle clase a la nieta de ese amigo? Y el señor ya mayor, muy mayor, vino a Universitaria de Colombia una noche a recoger su nieta, única y exclusivamente por darse cuenta si era yo el profesor que la nieta le estaba diciendo. Y sí, nos vimos y como éramos amigos, nos dimos un fuerte abrazo y volvimos como a unir la amistad, pero pues él por su lado, yo por el mío. Desde ese tiempo no, ya la hija se graduó, ya se fue a la universidad, ya no volví a saber más del tema. Bueno, listo. ¿Quién fue el que me dijo que tenía una inquietud? ¿Quién me dijo que tenía una inquietud? Yo, profe. Dime. No, yo. Dime. Quería saber respecto hay un pedazo que dice portar armas en el lugar de trabajo. Sí. Si la persona tiene permiso para portar armas, ¿es ilegal o no es ilegal o...? No es ilegal. Tengo esa duda. Es que la ilegalidad es cuando las armas son hechizas, o sea, las armas no tienen el salvoconducto. Entonces también tener armas depende del ordenamiento jurídico que tengan para ese momento, porque hay momentos en que la alcaldía o el gobierno nacional dice que así tengan el permiso para el porte, no la pueden portar. Y si la van a portar en momentos en que está prohibido, están corriendo riesgos enormes. Entonces, la empresa dice, está prohibido portar armas en la empresa.
Entonces el trabajador no puede porque así lo condensa la ley y está condensado no solamente en el artículo 60, sino en el reglamento interno del trabajo. Tuvimos un problema delicadísimo, sobre todo con los policías, con las personas de la Fuerza Pública Universitaria de Colombia, por el tema del armamento. Porque habían policías que tenían unas conductas de conductas temerarias. Temerarias en el sentido de que de pronto tenían un enganche con el profesor porque no estaban de acuerdo con los conceptos y este policía movía la mano hacia la pistola con una agresividad y como con una amenaza, entonces eso llegó a oídos de la rectoría y la rectoría reunió al comité de bienestar académico en la cual yo hago parte como abogado de la institución y se llegó a la conclusión que no podían entrar armas a la universidad. Y hicieron manifestación, hicieron huelga, que entonces yo qué voy a hacer, que no sé qué, que sí. Mi hermano no puede entrar armas. Mira a ver dónde la deja en la patrulla, la deja en el CAI, la deja en el sitio, mira a ver dónde la deja. Para evitar de pronto una situación difícil. Tuvimos después otro caso de un patrullero enfrentado con un civil por el tema del arma. Hubo en esa sede un poco de pánico. Entonces, esos antecedentes hacen que las instituciones tomen esas medidas. Y si la prohibición es no entrar armas, no puede entrar armas. El que encuentren el arma, pues se va a someter a una sanción. Es eso. Bueno, listo, mis queridos estudiantes. Vamos a dar paso. Sí, señor, con mucho gusto. Ahí en ese tema de las armas, ahí cabe o entra el tema de ahora que es tan común los taser, por lo menos en los policías. Es que si En el nosotros... tema de armamento, ¿no? Sí, O sea, es que si como nosotros vemos esa disparidad, esa desigualdad entre el que tiene un arma y el que no la tiene, pues vulneraría un derecho fundamental al derecho a la igualdad. O todos en la cama o todos en el suelo. Y arma es todo lo que le cause daño a otra persona, que le dé como una fuerza extralimitada o un poder extralimitado que pueda ser atemorizante ante el rival o ante los miembros de la comunidad. En ese caso sería el salón, por el tema de armas. Claro, es que esa vaina nomás cuando empieza a totear, esa vaina atemoriza a cualquiera. Eso saca corriendo a cualquiera. Sí, no, lo digo porque, pues, independientemente de si es una persona o un funcionario de la fuerza pública, en este momento, pues, es muy común en algunas personas ver este tipo de cosas como que son utilizadas como en defensa personal, ¿no? Sí, pero fíjate que hay partes donde no las pueden usar. Antiguamente, ¿te acuerdas que existían los gases, esos gases que usaba uno como spray? Gas pimienta. Gas pimienta, y los suspendieron. Ya no los puede uno usar porque eso es un arma letal y causa un daño colateral al ladrón. Imagínense. Y no lo puede uno usar porque se mete uno en un problema. Entonces, uno debe estar sujeto a la normativa.
no queda expuesto ahí en su coche a lo que el vandalismo o a lo que el ladrón quiera hacer con uno. ¿En qué va a coger fuerza ahorita un tema comercial? Las pólizas de seguros. Desde las seguras de los automóviles contra todo. Porque hay gente que se asusta mucho y dice, no, yo prefiero pagar 1.200.000 de una póliza contra todo y aseguro mi carro. Y yo me aseguro. De tal manera que si algo pasa, un vándalo me rompe el carro, en un vandalismo me rompen el carro, me lo queman, pues la compañía aseguradora me tendrá que responder. A no ser que de pronto ellos coloquen ahí unas cláusulas abusivas donde digan que ese tipo de vandalismo no cubre la póliza, porque ellos lo pueden hacer. Es como, por ejemplo, uno compra una póliza de un seguro de vida y dicen que cuando la muerte es producida por arma de fuego, no cubre la póliza. Entonces, ¿para qué compra uno esa vaina? Resulta que uno va por la calle y se prende un abaleo y le pegan un tiro y lo matan a uno. Entonces, ¿para qué sirve la póliza? Entonces, también hay que mirar hasta qué punto es viable ese negocio o no. Ok, perfecto. Creo que hemos explicado ampliamente el artículo 60, lo hemos entendido a nuestro ritmo, lo hemos entendido a nuestra manera, no solamente la lectura que uno le hace, sino las explicaciones de los ejemplos teórico-prácticos, y volvemos entonces a lo que estamos haciendo de la técnica de la andrología, que es el sistema que ustedes aprenden sobre el ritmo, sobre la facilidad que pueden tener en el entendimiento y la comprensión de este tipo de cosas. Es de una manera libre, abierta, que nos va a dar la satisfacción de que lo hemos aprendido a nuestro ritmo y lo hemos entendido bien, como el acoso laboral, por ejemplo. Bueno, vamos a darle paso al siguiente título de nuestra sección del día de hoy. He traído un video porque vamos a hablar de la terminación del contrato laboral. Entonces déjenme, lo voy a presentar. Y está aquí. Terminación del contrato por justa causa. Les ruego el favor que me indiquen si se oye el video. Numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y se escucha? ¿Qué ocurre en este caso? Pues que el empleador sufre un engaño del trabajador. ¿Sí escuchan? No, no se escucha. Por favor, me indica. Que le presenta certificados falsos para obtener el empleo. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Así que mucha atención, trabajadores y empleadores, con estas causales, con estas justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo, porque en algún momento el empresario puede estar siendo víctima del trabajador, o el trabajador debe saber también las consecuencias que asume si intenta llevar a cabo dicha falsedad con el único ánimo de quedarse con un empleo. La causal número 1, la justa causa número 1, que está en ese artículo 62 que venimos mencionando, dice que es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Entonces, el trabajador que falsifica el diploma, que lo acredita como profesional, o el que lo acredita como tecnólogo o bachiller, cualquier documento que le sea exigido por el empleador, cualquier tipo de documento que el trabajador falsifique con el único propósito de obtener el empleo, dará derecho a que se aplique la causal primera, que es determinación, justa causa para terminar el contrato de trabajo. Recuerden que hay dos posibilidades de falsedad: la falsedad ideológica
que es cuando un documento original se le modifican algunas de sus partes. Sigue siendo el mismo documento original, pero tiene falsedad en la información o falsedad material, cuando se construye un documento totalmente, cuando es totalmente falso el documento. Entonces, en ese caso, podría el empleador dar aplicación a la causal número 1 de terminación del contrato de trabajo. Hay que decir con toda claridad aquí que cada caso hay que analizarlo con mucho detalle. Ahí está la causal, queríamos desde nuestra oficina que la conocieran, pero debe quedar totalmente claro que cada caso debe analizarse, debe tomarse una decisión ponderada y además con base al principio de inmediatez, que más adelante vamos a ver lo que opera en derecho laboral. Recuerden que esta causal puede aplicarse no solo para obtener el empleo cuando el engaño se dio para obtener el empleo, sino para obtener cualquier provecho indebido, porque así lo dice la última parte de la causal que venimos mencionando. Es importante informarle a los empleadores que para dar por terminado el contrato con justa causa, debe informársele por escrito al trabajador las razones por las que se toma la decisión. Si bien las justas causas para dar por terminado el contrato no hacen parte de un proceso disciplinario, eso es algo que más adelante explicaremos también, hay que informarle al trabajador porque él tiene el derecho de defensa, de lo contrario se estaría vulnerando un derecho fundamental como es el debido proceso y el derecho de defensa. También hay que aclararle a los empleadores que me escuchan que si yo no le endilgo al trabajador esa causal o las causales por las cuales voy a retirarlo del empleo, al momento en que se dé esa situación, más adelante no podré argumentar nuevas causales para dar por terminado ese contrato. Ocurre mucho en materia judicial cuando ya el empleador pretende decirle al juez: además él era perezoso, además él llegaba tarde, además él no hacía caso, y el juez le va a decir: si esas razones no fueron expresadas al momento de la ruptura del vínculo laboral, ya no se pueden endilgar en este momento. Recuerden que es necesario permitirle al trabajador que se defienda y que presente las pruebas que pretende hacer valer, sin perjuicio de que se continúe con la decisión si no son de recibo los argumentos del trabajador. Aquí también hay que hacerle un llamado muy especial a los empleadores que me escuchan. En derecho laboral opera un principio, el de la inmediatez. Yo siempre explico este tema a mis alumnos con una analogía. En fútbol, para los que les gusta el fútbol y me están escuchando, el árbitro no saca siempre la tarjeta amarilla, sino que el jugador va y hace una falta en la esquina, hace otra falta en el medio campo, hace otra falta en la lateral, y de pronto el árbitro, después de ver esa reiteración de faltas, le saca la amarilla y todos vemos por televisión cómo el árbitro le hace con la mano y le cuenta las veces que lo ha estado viendo cometiendo faltas. Entonces le saca la tarjeta amarilla por reiteración de esas faltas. Pues en derecho laboral eso no opera. Consecuencia jurídica hay que aplicarla inmediatamente. Una situación que haya cometido el empleador, inmediatamente deberá citarse al comité de descargos y tomar la decisión del empleador. No le permite el derecho laboral al empleador que le vaya guardando al trabajador las fallas y que después se las saque todas acumuladas y le diga: mire, ¿se acuerda cuando usted vino tarde? ¿Se acuerda cuando usted hizo tal cosa? Eso no es posible en derecho laboral y eso se llama el principio de inmediatez. Dice la Corte, eso no quiere decir que no se deba llevar a cabo un procedimiento que garantice al trabajador el debido proceso, pero una vez se termine ese procedimiento se debe tomar la decisión de manera inmediata. No procede entonces la analogía del fútbol, de las tarjetas amarillas, de la acumulación de faltas en derecho laboral, y eso es importante que lo sepan. Lo explico de esta manera para hacerlo un poco más didáctico. Ese es entonces el tema que queríamos abordar el día de hoy. La causal número 1, la justa causa número 1 para dar por terminado el contrato de trabajo. Recuerden que estamos hablando del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Reiterar a los estudiantes de todo el país las asesorías que desde nuestra oficina. Bueno, bien.
Entonces, ese video, retomando la clase, vemos cómo desde otro punto de vista jurídico entran a explicarnos esas terminaciones de contrato por justa causa. Y también tenemos unas terminaciones de contrato cuando no son sin justa causa. Entonces, la terminación de contrato por justa causa la puede hacer tanto el empleador como la puede hacer el trabajador. Y era bien importante lo que el colega nos manifestaba. Cuando la renuncia por la terminación del contrato por parte del trabajador se va a realizar, presenta la carta, tiene que ser una carta motivada. Quiere decir que en esa carta el trabajador debe expresar los motivos, las razones por el cual está presentando su renuncia al trabajo. Y puede enumerar cuáles son esas causales. Entonces el trabajador tiene que tomarse un tiempo para mirar por qué va a renunciar. Entonces él empieza a decir, renuncio porque no me pagan el sueldo a tiempo. Renuncio porque no me pagan la seguridad social a tiempo. Renuncio porque tengo acoso laboral. Renuncio por X, por Y y por Z. Y si yo coloco dentro de esa carta motivada 5 razones válidas, demostrables, por la cual yo renuncio al trabajo, a futuro, en caso de que haya que demandar la empresa, solamente podré demandar las 5 razones por las cuales quedó escrita la motivación del retiro de la empresa. Pero si yo solamente escribo por razones personales y muchas gracias por la confianza dada, ¿qué voy a reclamar? Y no me pagaron a tiempo, me están debiendo sueldos, tengo vejámenes de todo el acoso laboral, todo lo que hablamos del acoso laboral, ultrajes. Tengo problemas de salud y no puedo ir a la EPS porque cuando voy no me dan las citas porque me dicen que el empleador está atrasado en los pagos. Muchas veces las primas de servicios me las pagan por allá en septiembre. En diciembre de pronto dan la mitad de la prima y la otra la pagan por el 15 de enero. Con argumentaciones que es que la empresa está mal y que agradezca que lo contratamos. Entonces, en ese tema de la terminación de contrato, cuando la vayan a hacer ustedes trabajadores, no les tiemble el pulso y no sean bobos y perdónenme en el término grosero y atrevido de volver a escribir renuncio por causas personales. Si efectivamente es eso, obvio, ok, perfecto. Porque hay personas que no están interesadas en irse a un juicio con su empleador, por muchas razones. Porque tienen un agradecimiento enorme, porque estando en esa empresa lograron tener ciertas cosas. Son muy agradecidos. Así hayan pasado cosas feas en la empresa, pero son agradecidos. Y frente a ese agradecimiento y frente a esa actitud del trabajador, no hay nada que hacer. Pero aquellas personas que en un momento dado se sientan laceradas, vulnerados sus derechos y los quieran reclamar, esa es la manera como lo pueden hacer.
No los estoy invitando a que seamos incendiarios. No los estoy invitando a que a partir de hoy tomen unas actitudes atrevidas, agresivas. No. Les estoy mostrando los derechos que tienen. Y sí, y solo si ustedes deciden si los quieren utilizar. Porque Profe, pregunta, Dime. qué pena interrumpirlo. ¿Esto aplica en cualquier clase de contratos laboral? Total. ¿Sí? Total. Como obra labor que uno se siente más, un poco Claro. más vulnerable. Claro, es que el hecho de que uno tenga un contrato a término indefinido, a término fijo, por mano de obra o labor contratada, un contrato verbal, un contrato escrito. Acuérdese que el contrato es un acuerdo de voluntades y solo si funciona hasta cuando la voluntad de una de las partes lo quiera sostener. Todo el mundo tiene derecho de revisar y de tomar su decisión. En días pasados un profesor me dijo a mí que estaba aburrido y que quería irse. Y le dije, ¿por qué está aburrido? No, es que en esa universidad joden mucho. ¿Qué le jode? No, es que me toca hacer ahí que esa vaina de grabar la clase y yo no la sé grabar, que me toca hacer ese contenido programático y yo no lo puedo manejar, que es que... Le dije, viejo, ahí están los tutoriales en la plataforma, en la aula virtual, usted lo puede hacer. Ah, es que voy a demandar la empresa, voy a demandar la universidad. ¿Por qué la va a demandar? Ah, porque es que me pagan a mí después de la hora, después de la fecha. Y le dije, fíjate una cosa, a usted le pagan después del tiempo, porque es que usted no cumple. Si nosotros terminamos las clases el día miércoles, el módulo lo terminamos el miércoles, y nos dicen que los que entreguemos notas el viernes, por tarde el miércoles ya tenemos la plata consignada. Yo llevo 4 años y a mí nunca me han fallado. Ah, pues que yo llevo 2 años y siempre la misma vaina. Es que el que está incumpliendo es usted. Entonces, si yo soy el incumplido y quiero que me cumplan, volvemos al tema que hablábamos las noches anteriores. Yo primero cumplo, yo primero respeto para que mínimamente el tercero me respete a mí. Pero si yo no respeto, ¿cómo voy a exigir respeto? El respeto no se pide. El respeto no se exige. El respeto tiene un reconocimiento especial. Si yo soy respetuoso con ustedes, muchachos, ustedes no tendrán la posibilidad de ser irrespetuosos porque yo no soy respetuoso con ustedes. Yo cumplo con la norma, cumplo con la regla de juego, el juego limpio que pusimos desde el principio y debo actuar bajo ese marco de la buena fe. Entonces, es la conciencia de la persona. Entonces yo le hice caer en la cuenta al tipo y le dije, y es más, usted se retira ahorita y se acordará de mí que por allá hasta febrero o marzo del año entrante va a tener trabajo por ahí en otra universidad. Porque ahorita todo es virtual, y ahorita nadie suelta. Yo sé que sí, profe, usted tiene toda la razón. Ah, es que uno a veces se deja llevar. Dije, no, hermano, es que es el común denominador de los trabajadores, hermano. Echarle la culpa al empleador de las fallas que uno tiene. Pero hay momentos en que es tan difícil la situación. El ambiente de trabajo es tan tenso, el ambiente de trabajo es tan difícil, no solamente por el comportamiento del acoso laboral por parte del empleador, sino también todas las faltas que pueden cometer. Ahí está la carta motivada para que a futuro podamos demandar. Porque se me presenta una carta donde dice renuncia por motivos personales. Hermano, ¿qué podemos reclamar ahí? ¿Cuál es el motivo personal?
Se nos limita totalmente y no podemos hacer mayor cosa. Y nos quedamos con los crespos hechos y no podemos reclamar. Igualmente pasa con el empleador. El empleador le va a terminar el contrato de trabajo a un trabajador y ya vimos nosotros que tenemos derechos y prohibiciones de los trabajadores. Entonces, si uno es el que maneja, uno como ingeniero, está manejando el Departamento de Recursos Humanos, y uno sabe que tiene que hacer una carta de despido motivada para que a futuro pueda ser la herramienta para la defensa de los intereses de la empresa, pues uno tiene que enumerarle cuáles fueron las fallas que cometió el empleado y por eso se determinó el contrato por justa causa. Entonces, fíjense cómo dentro de lo que estamos hablando, tanto el uno como el otro, tanto el empleado como el empleador, tienen unas herramientas para su propia defensa. El retiro motivado, explique. O si se va a retirar el del empleado, motive también su carta. Que simplemente la quiere limitar a eso, perfecto. Ahí no hay lío. Bueno. Vamos a explicar entonces cuando el contrato es terminado sin justa causa, el trabajador puede presentar una demanda ordinaria ante un juez laboral. Y lo he repetido y lo he dicho en varias oportunidades y ahorita me vuelvo a referir a eso. De los derechos ciertos. Puede ser una pregunta del parcial. ¿Qué son los derechos ciertos? Y la respuesta es, los derechos ciertos son las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima y las vacaciones. Son los derechos ciertos. ¿Por qué? Porque son esos derechos que se adquieren con el contrato laboral. Sin importar que sea un contrato verbal o contrato escrito, simplemente nace ese derecho por el contrato laboral. Y esos son los derechos ciertos. Okay. Hay unos derechos inciertos, que son las indemnizaciones por despido injustificado y por falta de pago de las prestaciones sociales, o lo que normalmente dice la gente por ahí en la calle, de la liquidación. Pero nosotros no vamos a hablar de liquidación, vamos a hablar de pago de las prestaciones sociales, porque técnicamente así se dice. Entonces, esos derechos inciertos, que es lo que vamos a hablar hoy, tenemos una indemnización por despido injustificado y le vamos a probar al juez con documentos, con material probatorio, tanto documentales como testimoniales, o sea, llevando testigos, para que el juez nos declare la indemnización. ¿Cómo se cuantifica la indemnización por despido injustificado? Se dice que la indemnización es 30 días por el primer año y 20 días por año subsiguiente. La indemnización por despido injustificado. ¿Cómo nos quedaría entonces? La indemnización por despido
injustificado. Vamos a suponer entonces que un trabajador laboró en la empresa por 4 años. ¿Cómo quedaría entonces esa indemnización? A ver, muchachos. ¿Ya tienen el total de días? Profe, 90 días. 90 días. 120. ¿Cuántos días les dieron? 90. 90. ¿Por qué 90? Son 30 por el primer año, 30 Sí, días. sí, Y 20 por los 3 años siguientes, entonces 20 en 3 son 60. 60 más los 30 días del primer año, 90 días. perfecto. Y entonces tenemos que establecer cuál es la base salarial para establecer. Teniendo la base salarial, nosotros sacamos el valor del día, sacamos el valor, bueno, iba a decir la hora, pero no la vamos a necesitar. Entonces, teniendo la base salarial, lo dividimos en 30 y tenemos el valor en día, y ese valor en día lo vamos a multiplicar por los 90 días. Y eso es lo que vale la indemnización por despido injustificado. ¿Quedó claro el tema? Muy difícil de interpretarlo. A ver, escucho. Muchachos. Creo que no, ¿cierto? Creo que quedó bien explicado o merece ampliar algún tema frente al despido. Profe, tengo una consulta. Cuando hacen despidos y hay empresas, o bueno, no sé si es por la cantidad de dinero que ganan, que le descuentan un valor por ganancia ocasional, eso, ¿cómo se ve esa situación? No, yo no conozco eso. No, yo no conozco eso. Se le llaman bonificaciones. No, yo no conozco eso. Yo no conozco ese término de ganancia ocasional, lo conozco en otra jurisdicción. Por ejemplo, cuando tú te ganas la lotería, pero eso es comercial, eso es de tipo tributario. Pero aquí Pues no, aquí no, cuando, aquí no, o sea, aquí de no pronto podría existir. cuando, profe, Aquí o sea, no. no sé si es que cuando las empresas tienen algunos beneficios extralegales hacia los empleados, cuando hacen esos despidos, o sea, lo digo es porque en su momento en la empresa donde trabajo, hace año y medio, hubieron unos despidos bastante grandes, ¿sí? Porque hubo una unificación de marca. Entonces uno escuchaba no, que había un descuento por ganancia ocasional, pero no, nunca he entendido exactamente por qué se da o si es por los beneficios que tenemos en la empresa o qué. No, mira, yo conozco el término y lo utilizo con mucha frecuencia, pero no lo utilizo en derecho laboral. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando eh, hay un negocio de una dación de pago que una persona entrega su bien en parte de pago de una obligación. Ahí podríamos decir que existe una ganancia ocasional y tiene que pagar un impuesto sobre esa ganancia ocasional. En derecho laboral, no. Es la primera vez que me hacen esa pregunta y yo podría responder de acuerdo a mi conocimiento, que no es empírico, que no podría existir. Y Hanner, déjalo entre el tintero, no descuide el término.
porque cuando nosotros entremos a mirar unos conceptos de ingresos, podríamos entrar a mirar si dentro de esa clasificación podían entrar algunos valores. Pero a veces la gente empieza a hablar, a ver, ¿dónde está la gente? Empiezan a hablar lo que no debe y se inventan términos y le hacen creer a la gente que eso es así y resulta que eso no es así. Sí, es cierto. Por eso hice la pregunta, porque igual obviamente uno no le va a decir muéstrame su desprendible ni nada, sino que le dicen a uno y uno queda como que con la duda. Claro, claro. Un día una persona llegó y me dijo a mí, venga, doctor, es que uno tiene que cobrar una indemnización por el desgaste físico que tuvo uno porque uno no sale como entró. Y me puse yo a investigar, a creerle al tipo y por ninguna parte encontré. Yo hago parte de un colectivo de derecho laboral de gente pues, que está en el tema, especializados en el tema, y nadie, yo hice las consultas y nadie me dijo, no, viejo, para eso están las indemnizaciones, lo que está en el código es lo que reza el código, y vamos a buscar, y déjeme, Janes, yo también voy a investigar el tema de esa ganancia ocasional en el tema laboral. Profe, a ver qué encuentro, porque la inquietud. Yo también puedo estar equivocado, puedo estar con un desconocimiento. Déjeme, yo miro y mañana, si es el caso, si encuentro algo, lo traigo a colación, porque uno tampoco se puede creer que es la última Coca-Cola del desierto. De pronto es algo que, o tenga otro nombre y bueno, pues, y lo digo es porque es una empresa que es muy grande, ¿sí? Y me imagino que la gente que trabaja en la área, los abogados y todos, gente que también conoce mucho del tema para poder tomar una determinación de sacar a personas por sin justa causa. Entonces, por eso fue que pues, siempre he tenido la duda, aproveché que usted habló de ese tema y me acordé y por eso se lo pregunté. Listo, no es que sean asuntos cerrados y que no se pueden tocar los temas, no señor. En esta clase no, en esta clase es para eso, para ampliar los conocimientos. Bueno. Listo, profe, gracias. Mañana, entonces, dejamos ahí, mañana hablamos de la indemnización por falta de pago. Me gustaría que si entre todos pudiéramos investigar el tema de Janet, de la ganancia ocasional en el tema laboral, sería maravilloso, porque así todos nos orientamos frente al tema. Entonces usted también, Janet, le toca que ayude a buscar, a ver qué profe, voy a hacer una consulta, ya que me acordé y que estoy en la materia, igual pues sí, como usted dice, nos sirve a todos para aclarar cualquier duda. No es usual, pero vamos a hacer. Yo no entendí muy bien, ¿la ganancia ocasional es con respecto a quién? ¿Hacia la empresa o hacia el, no sé? Hacia el trabajador. Se lo descuentan al empleado en la liquidación que le hacen. Es una ganancia ocasional que tiene. ¿Se beneficia a quién? ¿La empresa? Sí, pero no sé. Busquen a ver qué encuentran desde el punto de vista laboral. Señoras y señores, muchas gracias por su atención, por su participación. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Dejémosla ahí, Joanita, y mañana la hacemos porque la clase ha terminado. Entonces mañana, Joanita, me preguntas, ¿vale? No pierdas. Listo, profe. Gracias. Buenas noches, que descanse. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente. Profe, hasta luego. Que descanse, profesor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches.